¿Sabes qué es lo que realmente te impide avanzar? A veces no es una persona, ni una circunstancia inmediata, ni una puerta cerrada. Es algo más silencioso. Es un bolsillo lleno de piedras que llevas pegado al corazón. Hoy quiero contarte una historia, una parábola, que quizá te deje sin aliento y al mismo tiempo te ofrezca una mano. Es la historia de un pájaro de plumas doradas y de lo que Dios hace cuando tu pasado te persigue. En el claro de un bosque donde la luz juega con las hojas, había un pájaro de un color que parecía haber atrapado el sol. Sus plumas brillaban al amanecer como monedas nuevas. Era pequeño, vivo, capaz de las acrobacias más temerarias entre las ramas. No le gustaban las cosas vacías, coleccionaba recuerdos, no por avaricia, sino por un amor profundo a lo vivido. Cada suceso que marcaba su vida, un gesto amable, una traición, una herida, un triunfo pequeño, lo guardaba en una piedrita, que luego metía en un bolsillito cosido junto al pecho, debajo de las plumas doradas. Al principio, ese bolsillito era un tesoro. El pájaro lo abría a veces y permitía que los recuerdos conversaran con su corazón. Recordaba a la madre que le enseñó a volar, la tarde en que encontró su primer gusano, el día que el viento casi lo llevaba y él aprendió a luchar. Había piedras lisas y cálidas, otras con aristas que cortaban, algunas negras como la lluvia. Cada una llevaba una sensación, una lección, un nombre. Con el tiempo, la bolsa comenzó a llenarse. Aquella conducta, que nació del deseo de preservar la memoria, fue convirtiéndose en hábito. El pájaro aprendió a identificar cada sonido del bosque con un recuerdo. El crujir de una rama era la voz de un amigo. Una sombra traía la memoria de una ofensa. El olor del heno recordaba un otoño que no volvía. No las soltaba, no las compartía, repetía su mantra secreto. Lo guardo porque es mío. Y a los ojos de los demás parecía estar bien. Volaba, aunque menos alto. Cantaba, pero en tonos más cortos. La bolsa no era grande, era pequeña, hecha con paciencia, cosida a la piel. Pero las piedras, muchas, eran pequeñas, y cuando se juntan, pesan. Al principio, el peso se notaba apenas, un ligero cansancio al final del día, una decisión postergada, una invitación a jugar que el pájaro rechazaba porque mejor mañana. Poco a poco el peso empezó a cambiar el ritmo de su vuelo. Antes se lanzaba sin medir, ahora dudaba en cada salto. Antes su canto llenaba los rincones, ahora solo alcanzaba notas pequeñas, como ecos. La vida del pájaro se fue reduciendo a sobrevivir con su bolsillito apretado contra el pecho. Ciertos recuerdos, sin embargo, tenían vida propia. No eran piedras inertes. Algunas tenían bordes cortantes que se clavaban en la tela y en la carne. Otras absorben agua con la lluvia y doblan la bolsa hasta hacerla más pesada aún. El pájaro se descubrió inventando explicaciones para el cansancio. Es la edad, decía, es la época, murmuraba. Sentía vergüenza de admitir que era la bolsa la que lo frenaba. Y la vergüenza hace que uno esconda su dolor en los pliegues más íntimos del alma. Llegó la primera caída como quien tropeza en un sendero conocido. El pájaro trató de impresionar a una pareja de gorriones y en el intento la bolsa cedió y una piedra rodó al suelo. No fue una gran piedra, solo una pulida por los años. Se oyó el golpe seco. El pájaro se quedó inmóvil en la rama. Allí, en silencio, sintió algo que rara vez había conocido: alivio. Era un momento así de simple. La carga disminuida por un instante y el pecho abriéndose a un aire que antes no alcanzaba a entrar. Fue un sorbo de libertad. Por unos segundos, el pájaro estiró las alas sin el peso de aquel guijarro, y la luz le pareció más clara. Voló un círculo, luego dos. La risa bajó como una brisa entre las hojas. Así sería siempre si no llevara tanto, pensó. Pero el alivio fue breve. El bolsillo quedó con un hueco, y, sin saber por qué, el pájaro lo llenó otra vez. Encontró pronto otras piedras, un recuerdo nuevo que lo reclamaba, una disculpa no pedida que guardó, una promesa rota que se convirtió en una nueva piedra. Reemplazó una piedra por dos. Intentó compensar lo perdido con más acumulación. Lo que había sido un gesto para conservar se volvió un gesto para evitar.
Si te has aferrado a algo hasta convertirlo en parte de ti, sabrás de qué hablo. Hay un instinto de termita en el alma cuando existe un hueco. Lo llenamos con lo que sea, aunque no permita que la casa respire. El pájaro no vio maldad en su compulsión, solo vio seguridad. Cada guijarro era una prueba de que había vivido, de que había sentido. Pero con el tiempo, la medida del valor cambió. Ya no contaban las historias que las piedras contenían. Contaba el peso total. Contaba la bolsa que ya no dejaba espacio para la apertura. En las mañanas, cuando la luz apenas raspaba las copas de los árboles, otros pájaros se reunían en los claros y compartían vuelos largos. Se retaban, se empujaban a arriesgar. El pájaro dorado asistía a esas conversaciones desde una rama baja, con la bolsa durmiendo contra su pecho como un rumor constante. A veces una voz conocida se acercaba. «Ven a volar con nosotros», decían. Él apenas levantaba la vista. La vergüenza le amarraba las plumas por debajo del ala. «Tengo cosas que atender», excusaba. «Otro día». Y así pasó la oportunidad de un vuelo que habría podido cambiar la dirección de sus días. Las piedras no discriminaban entre lo puro y lo rancio. Un recuerdo de ternura y uno de traición ocupaban el mismo lugar en la bolsa, sin orden ni lógica. Lo que provocaba dolor y lo que provocaba gozo, mezclados entre la arena. Con cada piedra, la memoria se volvió menos memoria y más objeto, tosco, utilitario, una moneda de uso corriente que el pájaro consultaba para justificar su inercia. «Mira lo que me hicieron», decía la piedra negra. «Mira lo que descubrí», decía la piedra azul. Pero ninguna, al ser apretada contra el corazón, alivió realmente. Solo añadieron capas de defensa inútil. Una tarde, mientras las hojas comenzaban a dorarse, la lluvia que venía anunciada se convirtió en tempestad. Vino de improviso, primero el viento, luego el estruendo en las copas, luego gotas que golpeaban sin dejar tiempo a encontrar refugio. La bolsa, mojada, empezó a absorber agua como una esponja. Las piedras, que antes parecían manejables, ganaron el doble de peso. El pájaro intentó alzar el vuelo y la tela se tensó hasta cortar. Un relámpago partió una rama cercana. El clamor del bosque era ahora un grito que exigía movimiento. En una rama alta, donde el tronco cruje bajo la furia, estaba el viejo búho. Sus ojos eran dos lunas que lo miraban todo desde la paciencia. No era un mensajero con promesas fáciles, ni un juez dispuesto a señalar con el dedo. Era, simplemente, una presencia que había visto pasar muchas estaciones y conocía el lenguaje de los vientos y el de los silencios. Cuando el pájaro dorado no pudo sostenerse más y las fuerzas lo trajeron al borde de la rama, el búho habló con voz que parecía haber salido de la corteza de los árboles. «¿Por qué cargas esas piedras, pequeño?», preguntó el búho. No había reproche, solo una pregunta que golpeó en lo hondo como una campana antigua. El pájaro, sorprendido, intentó explicar. «Porque son mis recuerdos, porque con ellas sé quién soy, porque si las suelto, me quedaré vacío». Sus palabras tambalearon como el tronco bajo la lluvia. Era la defensa que todos conocemos, agarrar lo que duele para sentir que aún poseemos algo. El búho inclinó la cabeza, examinando la bolsa como quien observa un botín extraño. «¿Qué harías si la bolsa desapareciera y tus alas se sintieran ligeras otra vez?», dijo. «¿Qué harías si pudieras cantar sin medir cada nota por miedo a que el pasado bajara y te hiciera daño?» No ofrecía soluciones mágicas, no señaló una salvación inmediata. Hablaba de posibilidad, hablaba de pregunta. Hubo entre ellos un silencio que llenó de sonido al bosque. La lluvia martillaba, pero la pregunta del búho generó una grieta en la coraza del pájaro. Por un momento, el recuerdo de la piedra caída volvió con claridad. El vuelo breve, la risa ligera. Fue un instante que parecía mostrarle un atisbo de lo que podría ser. Y en ese instante, muchos oyentes invisibles del bosque contuvieron el aliento. Aquí hay una cosa que quiero decirte con claridad. En esta historia, el búho no es Dios. Es una voz que puede hablar a través de muchas formas, un consejo, un amigo que se sienta contigo en la noche, una palabra leída que te golpea por dentro. Dios, con frecuencia, actúa enviando verdad a través de alguien o algo que te confronta con ternura. No confundas el mensajero con la mano que lo envía.
La voz que te despierta puede venir de un libro, de una canción, del abrazo de un hermano o de la mirada de un extraño que supo ver tu carga. Dios, entonces, aparece como la claridad que permite escuchar esa voz. Él te encuentra, te toca con la verdad. A veces es un búho, a veces es una conversación, muchas veces una oración que te hace reconocer lo que llevas. El pájaro escuchó, pero su respuesta fue torpe. Soltar significaría olvidar, murmuró. Olvidar sería traicionar a quienes vivieron conmigo. Y ahí estaba la trampa. Confundir el acto de soltar con el acto de negar. No son lo mismo. Soltar no borra la historia, la conserva de otra manera, menos lacerante. El búho lo sabía. Las piedras no te permiten llevar la historia en tu pecho, te obligan a llevarla en la tela. La historia que merece moverse, merece estar viva dentro de ti y no pegada como un peso. El pájaro miró a su alrededor. La tormenta se volvía más cruel. Otras aves buscaban refugio. Él sentía la presión de la lluvia, el frío que entra por los huesos. En su beak, una pequeña piedra comenzó a deslizarse, tal vez empujada por el agua. El pájaro la sostuvo con la punta, vaciló y la dejó caer. Cayó al suelo con un sonido sordo entre las hojas encharcadas. El pájaro vio a la piedra rodar y desaparecer en el barro. Un alivio breve, como antes, pero ahora el alivio tenía la compañía del búho, que no celebró la caída ni la juzgó, simplemente observó con un peso sereno. En la quietud que siguió, el búho dijo algo que el pájaro no entendió de inmediato. Dios no te quita los recuerdos para castigarte. Dios te muestra el lugar donde esos recuerdos pueden reposar sin matarte. Él te hará ver que algunas piedras fueron hechas para guiar y otras para hundirte. Lo que te doy no es condena, es perspectiva. Era una frase que se podía negar, porque la experiencia de carga duele y siempre tiende a la interpretación. La idea de una mano amorosa que te ofrece claridad puede sonar a consuelo fácil. Sin embargo, en ese instante el pájaro sintió que había una puerta, la posibilidad de que su lucha tuviera un sentido distinto al del deber de conservar cada piedra. La conversación con el búho duró un rato que parecía una eternidad y luego un parpadeo. No fue una solución telefónica, fue una invitación. El búho no sacó todas las piedras, no ofreció recetas, no le dijo al pájaro que tenía que vaciar la bolsa esa misma noche. Dijo, en cambio, cosas pequeñas que se sembraron en el suelo de su mente. Una piedra a la vez, no para olvidar, sino para recordar sin dolor. Cuenta tu historia, pero no la lleves como un ancla. Puede que ahora pienses, eso suena bonito, pero en la práctica, ¿cómo se hace? Eso es legítimo, y es lo que mi voz quiere acompañarte a explorar. No es sencillo, no es lineal, no es un acto heroico de una vez. Es, más bien, un proceso que combina la verdad reveladora, la comunidad que sostiene y el valor de soltar poco a poco. Es lo que digo cuando hablo de lo que Dios hace cuando tu pasado te persigue. Primero, te encuentra y te muestra la verdad. Después, te ofrece la posibilidad de soltar, y a la vez, permite que veas las consecuencias naturales del aferramiento, no como castigo, sino como señal que te empuja a cambiar. El pájaro escuchó, y por primera vez en mucho tiempo, pensó en pedir ayuda. En vez de cargar solo, pensó en acercarse a otros, en hablar con alguien que pudiera sostener su mano. Esa idea le dio un atisbo de valor. Al menos por un momento, la bolsa dejó de ser su confesión más íntima y empezó a convertirse en un objeto sobre el cual otros podían entender y ayudar. Hay un punto que quiero enfatizar. Buscar ayuda espiritual o profesional no es debilidad, es sabiduría. Si lo que llevas te aplasta, la comunidad, la palabra y una guía experta pueden ser instrumentos de la mano amorosa de Dios para devolverte capacidad de vuelo. Sin embargo, no quiero endulzar la realidad. Algunos corazones se aferran por miedo, otros por culpa. Hay quien teme que soltar signifique traicionar la memoria de alguien amado, o que signifique dejar de ser la persona que sufrió. Y en ese miedo hay una tragedia silenciosa, quedarse aletargado mientras la vida exige vivir. El pájaro dorado sentía ese miedo. Miraba las piedras una por una, las tocaba y repasaba historias como si hojease un álbum necesario. Cada piedra tenía nombres, fechas, tragedias, risas.
¿Cómo abandonarlas sin traicionarlas? La tormenta siguió su marcha. El bosque parecía sostener el secreto del pájaro con un respeto triste. El viento, que antes era aliado del vuelo, ahora se transformaba en un martirio. Las gotas golpeaban como dedos insistentes. Una rama, fatigada en su esencia, cedió con un crujido bajo las patas del ave. En el momento en que la rama se rompió, la bolsa tiró con más fuerza del pecho. El pájaro perdió equilibrio y cayó. No fue una caída gloriosa, fue lenta, humillante, con el bolso golpeando su costado, las piedras dentro añadiendo peso con cada movimiento. Cayó en un charco de barro, entre hojas rotas. El impacto escapó de las plumas el aliento, y la tierra aceptó su desorden. Enseguida, el pájaro sintió algo que nadie desearía. El barro, denso, que cerraba el pico y pegaba las plumas. La bolsa, empapada, colgaba como una losa. Por un instante, el pájaro pensó que aquel sería su último murmullo. Y en el borde de ese pensamiento, en el filo del fin, apareció la verdad que el búho había insinuado. Las piedras no eran inertes. Cuando la tela se llena de agua y el barro sube, las mismas memorias que pensabas proteger se vuelven letales. La supervivencia depende de soltarlas. Pero en ese momento, la lógica de supervivencia se enfrenta con otra fuerza poderosa, la incapacidad de renunciar a lo que ha definido tu identidad. Que quede claro, la caída no es una metáfora para señalar culpa o vergüenza sin explicación. Es una imagen que busca mostrar la urgencia. Hay consecuencias naturales al aferramiento prolongado. No porque un juez divino quiera castigar, sino porque las leyes de la creación señalan que lo que pesa demasiado impide el movimiento. A veces, Dios permite que esas consecuencias se muestren para que la vida nos llame a despertar. Permite que la pérdida temporal de control sea la alarma que nos lleve a pedir ayuda, a reconocer la necesidad de soltar. El pájaro luchó. Con la lengua de barro intentó sacar el aire. Quiso volar, pero cada músculo estaba anclado. Entonces, en un acto que no había previsto, el búho extendió una rama y le ofreció apoyo. No era un rescate milagroso en el sentido de resolver todo en un segundo. Era la presencia. Era la mano que acompaña. El búho no tomó las piedras del bolso, no las arrojó al río, simplemente estuvo allí, con la gravedad de un amigo que no quiere juzgar. Y eso, aunque parezca poco, fue lo que salvó al pájaro del silencio más absoluto. Aquí quiero detenerme un momento para hablarte a ti que escuchas. Quizá hoy te reconoces en el pájaro. Sientes el peso que no te deja cantar, el bolsillo que no te permite abrir los brazos. Tal vez no has sufrido una caída literal, pero has notado la pérdida de deseo, la disminución del gozo, la sensación de que cada paso te cuesta el doble. Hear this, no estás solo. Lo que Dios hace cuando tu pasado te persigue no es esconderte detrás de verdades cómodas ni decir que todo pasará si solo quieres. No, Dios se hace presente, te mira, te acompaña y muchas veces permite que alguien, como un búho, te pregunte con ternura por qué cargas tanto. El pájaro, humedecido y bien vivo, aceptó la rama del búho. El viejo animal no lo examinó con prisa, permitió que respirara, que el barro escurriese, que sus plumas recuperaran la posibilidad de moverse. Una piedra a la vez, repitió el búho con la voz de quien ha visto muchas lunas. No para que olvides, sino para que no te entierren. Y en ese momento, el bosque entero pareció contener su aliento. El pájaro, sin entender todavía la magnitud de la lección, hizo algo pequeño, soltó otra piedra. No fue una entrega heroica, fue una renuncia mínima, casi imperceptible. Sin embargo, fue el primer acto de un proceso. Quiero hacer una pausa breve aquí y decir algo que considero importante. Si lo que llevas te oprime hasta el punto de sentir que no puedes respirar, busca ayuda. Habla con alguien de confianza, con un líder espiritual, con un profesional. La fe y la acción humana suelen ir de la mano. Pedir ayuda no anula tu fe, muchas veces la fortalece. La comunidad es una de las formas más claras en que Dios obra, a través de manos que se extienden, de voces que acompañan, de miradas que sostienen. Mientras el pájaro se secaba, mientras el búho permanecía en calma, algo cambió en él.
Ya no se veía simplemente como el guardián de piedras. Empezaba a percibirse como alguien que podría guardar recuerdos en su corazón sin convertirlos en lastre. Sin embargo, la tormenta no había terminado. Los truenos seguían y la bolsa aún colgada, llena de historias. Y en la visión del bosque, en la distancia, se veía algo más. Otras aves que observaban. Algunas con compasión, otras con temor. El pájaro sintió la mirada ajena como una presión adicional. La vergüenza no se marchaba de golpe. Es aquí donde deseo que te quedes conmigo un momento. ¿Qué harías tú con tu piedra más pesada si te dieran la posibilidad de dejarla caer ahora mismo, sin juzgarte por ello? Tal vez dudaste, tal vez ya lo hiciste en secreto. En la historia que te cuento, el pájaro soltó una piedra, y eso le dio unos segundos de libertad. Pero la narración aún no termina. El bolsillito seguía lleno. La lección apenas comenzaba. Porque hay otra parte que todavía no hemos visto. Cuando decides sostener menos, el mundo nota tu movimiento. Y a veces el mundo responde con viento que empuja, o con oportunidades que exigen que ya no cargues lo mismo para aprovecharlos. No quiero apresurar nada. Esta es la primera parte de una historia que continúa, y que desvela con crudeza y ternura lo que puede suceder cuando no soltamos. Quiero que te quedes con la imagen del pájaro en la rama, con el agua todavía goteando de sus plumas, y con el búho que mira con ojos que han conocido la noche y el día. Recuerda también esto. Lo que Dios hace cuando tu pasado te persigue incluye 3 movimientos. Aparece la verdad para que la veas, te tiende la mano para acompañarte, y, si es necesario, permite que la consecuencia natural de la carga te muestre la urgencia de cambiar, no para castigarte, sino para salvarte. Si esto te está hablando de manera íntima, si alguna parte de tu pecho reconoció una piedra, te invito a quedarte. Aquí compartimos historias para sanar. Si esto te interesa, suscríbete. Este canal busca ser un espacio donde juntos aprendamos a quitar un guijarro a la vez y a recordar sin morir bajo el peso del recuerdo. La noche se hacía más oscura. El pájaro, aún temblando, miraba su bolsillito. Tenía en la garganta una pregunta que aún no se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Y si yo no puedo soltar? El búho, sin prisa, respondió con otra pregunta que empezó a abrir un portal. ¿Qué piedra puedes dejar ahora sin traicionar lo que eres? No fue una exigencia, fue una invitación práctica. Dejar solo una, decía el búho, puede ser el primer paso para no terminar enterrado debajo de todas las demás. Pero la tormenta seguía, y con ella una sombra que nadie esperaba. La sensación de que el bosque entero, de un modo u otro, estaba a punto de decidir si iba a salvar al pájaro o observar su caída. Y mientras el viento volvía a apretar y las ramas crujían como si arañaran el cielo, el pájaro tomó una decisión que parecía pequeña, pero pesó en su alma. Abrió la bolsa y miró dentro, una vez más. Allí, entre piedras de varios tamaños, había una que sobresalía, la que llevaba clavos invisibles. Era la que más dolía. Era la que más justificaba la existencia de la bolsa entera. Tomarla significaba mirar la herida que aún sangraba. Dejarla caer significaba dar un paso hacia la libertad. El pájaro la tocó, suave, como se toca a un enfermo que sabes ya no puede recuperarse si no recibe atención. Y justo cuando su pequeño corazón se preparaba para soltar, un viento violento sopló desde el valle y la rama en que estaban se quebró con un gemido. Todo se volvió ruido y movimiento. En ese crujir final, el mar de posibilidades estaba reventando frente a él, soltar o ser arrastrado. El momento era más que una decisión, era una bifurcación en su historia. En ese punto, la historia hace una pausa. El pájaro y la bolsa se quedan en vuelo entre la caída y la salvación. El búho, poderoso y sereno, sostiene su mirada. El bosque guarda silencio. Y tú, oyente, quizás sientes que algo parecido ocurre en tu propia historia. Hay una bifurcación que exige un paso, y aún no sabes si darlo. Aquí termina por ahora lo que te puedo contar en este momento, pero quiero que te lleves una cosa. No se trata de un mandato vacío.
No es un simple «deja eso y verás cómo todo cambia». Es una invitación concreta a iniciar un proceso, a probar qué pasa si sueltas una piedra, a pedir ayuda, a creer que, muchas veces, la mano de Dios llega a través de una presencia fiel que te devuelve al vuelo. Queda más por contar, quedan consecuencias, revelaciones y decisiones que definirán si el pájaro aprende a volar ligero o si la historia toma un rumbo distinto. Pero antes de seguir más adelante, respira hondo. Piensa cuál de tus piedras podrías soltar hoy, aunque sea solo por un segundo. No te apresures a juzgar tu respuesta. A veces, el primer paso es reconocer, en voz baja, que algo pesa. Y reconocer es ya un gesto de libertad. El crujido se sintió como un corte en la garganta del bosque. La rama se partió y todo fue un movimiento que no dejó espacio para pensar. El pájaro cayó. En la caída, por un instante que a la memoria se le hace eterno, todo lo que había sido su vida pareció pasar en destellos. Las primeras lecciones, el primer vuelo que tembló y no se rindió, la ternura de una mirada que lo sostuvo cuando era pequeño. Sintió el aire cortar sus plumas, el bolso golpear su costado, piedras que aleteaban como una carga de musgo. El barro lo recibió frío y denso. El ruido de la lluvia se transformó en un murmullo lejano. No voy a dramatizar lo que sigue con imágenes que hieran, porque esta no es una historia de espectáculo, pero sí diré lo que hay que decir con la verdad que exige la parábola. El pájaro no pudo levantarse, no por falta de deseo, sino porque su cuerpo y su alma habían acumulado tanto peso que la ley de la naturaleza hizo lo que la inercia humana suele evitar. Mostró la consecuencia clara del exceso de carga. Murió. No lo cuento para herirte, no lo cuento para señalar ni para castigar, sino para que veas la gravedad de aferrar el pasado hasta que te impida vivir. Cuando los otros pájaros bajaron, hubo silencio. Los árboles parecieron inclinarse, como si entendieran la lección trágica. Las hojas dejaron de bailar con la lluvia. Nadie celebró ni elevó un juicio. Hubo, en cambio, una respiración colectiva que supo a pesar y a pregunta. El viejo búho, que había observado y hablado, tomó las piedras del bolsillito con suavidad. No las arrojó al río sin más, las colocó una a una en el suelo, formando un círculo junto al cuerpo del ave. No habló con recriminación, sino con la voz que tienen quienes han visto amaneceres y tempestades, pausada, firme, sin moralismos. «Estos son los recuerdos que lo pesaron», dijo el búho. Y no lo dijo como si fuera juez, sino como quien marca una tumba para que otros aprendan. Fueron útiles en su tiempo, pero se volvieron anclas. No vinieron para enterrarte, vinieron para enseñarte. Pero, si no se reordenan, pueden sepultarte. La comunidad del bosque, que hasta entonces había sido testigo distante de los hábitos del pájaro, se estremeció. Algunos lloraron en silencio. Otros se sintieron culpables por no haber insistido más. Pero lo que vino después fue lo que revela lo que Dios hace cuando tu pasado te persigue. La mano que no juzga, sino que actúa para limpiar, acoger y transformar. No como castigo, sino como compañía que convierte la pérdida en enseñanza. Los gorriones empezaron a recoger las piedras con cuidado y a ponerlas en una especie de altar pequeño cavado en la tierra. No fue un gesto estético, fue un rito de memoria que dijo, sin palabras, que la historia importa, pero que no debe dominar la vida. Un zorzal tomó la piedra negra, la más afilada, y la miró, comprendiendo de repente que había una diferencia entre recordar y cargar. Una paloma, que había observado desde las ramas altas, ofreció semillas. Otros llevaron agua y la vertieron cerca para que la tierra no se encerrara en silencio. Observa esto. Dios rara vez se impone con un acto que borre todo. Actúa en la reestructuración. Envía manos que limpian, voces que nombran, cuerpos que ocupan el lugar de la compasión. En el bosque, esa intervención vino en forma de comunidad que tomó el dolor y lo transformó en un proceso de orden y memoria. Así es como actúa lo divino en nuestras vidas, por medio de personas y gestos que permiten que la carga deje de ser letal y pase a ser lección.
El búho habló entonces a los presentes no para imponer culpa, sino para sembrar una advertencia amorosa. No confundáis el recordar con el cargar. Guardar memoria es necesario, convertirla en bolsa pegada al pecho es morir en vida. Dejad que las piedras vuelvan a su lugar, unas al río, otras al árbol de la memoria, pero ninguna como ancla perpetua. No todos entendieron de inmediato. Algunos, en su dolor y miedo, pensaron que soltar equivaldría a traicionar al amigo que había partido. Otros se preguntaron si lo que pasó iba a pasarles a ellos. En esos murmullos surgió la voz que no juzga y que no promete fórmulas mágicas, la voz que llama a la acción concreta, a la práctica humilde y diaria de soltar. Y aquí quiero detenerme para hablarte a ti, que quizás sentiste un escalofrío cuando leíste que el pájaro murió. Esta parábola no te acusa, te interpela. Te muestra que la vida no es una serie de proposiciones morales, sino un entramado de consecuencias naturales y de gracia. Lo que Dios hace cuando tu pasado te persigue no es quitarte la posibilidad de errar, es ponerse a tu lado para que el error no te defina por completo. A veces, esa presencia aparece como advertencia, otras veces como consuelo, otras como mano que recoge piedras y pone nombre a la herida. Las jornadas siguientes en el bosque fueron de trabajo y de ritual. Algunos llevaron piedras al río y las dejaron rodar hasta perderse en la corriente. Otras fueron colocadas en una caja dentro de la corteza de un roble para ser recordadas con respeto pero sin presión. Se celebró un pequeño acto donde cada ave dijo en voz alta una cosa que aprendió del pájaro dorado. No fue un funeral grandilocuente, fue una ceremonia de memoria que enseñó cómo honrar sin ahogar la vida. Y desde esa escena me es necesario trazar el puente hacia ti. Hay 3 movimientos que, habitualmente, describe la obra de Dios cuando el pasado persigue a una persona. No son fórmulas mecánicas, pero sí son pistas prácticas y consoladoras. Primero, Dios te encuentra y te revela una verdad que puedes haber evitado. Esa verdad no es acusatoria, es una claridad que permite ver que algo pesa y que ese algo impide volar. En el bosque, la verdad fue la mirada del búho y la caída. En la vida humana, la verdad puede llegar como una conversación franca, una lectura que te atraviesa, un sueño que te despierta, un profesional que te ayuda a nombrar lo que pasa. Esa claridad te permite dejar de justificar lo que te lastima y empezar a discernir qué conviene llevar y qué no. Segundo, Dios invita a soltar, pero lo hace en proceso, una piedra a la vez, dijo el búho. La invitación divina casi siempre incluye pasos pequeños, prácticas repetibles, comunidad que sostiene. No te pide vaciar la vida en una noche, te pide ejercicios de libertad, acciones sencillas que, repetidas, cambian la biomecánica del alma. Soltar no es negar, es reubicar el recuerdo en un lugar que no impida tus alas. Tercero, Dios acompaña y permite consecuencias naturales para que la urgencia sea visible. Eso suena duro, lo entiendo. No es que Dios quiera herirte, es que en un mundo donde las leyes de la realidad actúan con objetividad, la acumulación de carga produce roturas. A veces, la experiencia de dolor o pérdida, como en la parábola, sacude a la comunidad y a la propia persona para que se movilicen. Y en esa movilización, Dios está presente, en la compasión que llega, en la mano que sostiene, en la estructura que ayuda a recomponer. Ahora bien, ¿qué puedes hacer hoy, aquí y ahora si te reconoces en el pájaro? Te propongo pasos concretos, sencillos, tiernos y firmes. No son fórmulas milagro, son herramientas de práctica espiritual y emocional que funcionan como una fisioterapia del corazón. Primero, identifica tu piedra más pesada. Cierra los ojos y te ayuda. Respira 3 veces. Piensa en ese recuerdo que cuando surge te encoge el pecho, te paraliza o te empuja al aislamiento. Dale un nombre. Ponle una fecha si la tiene. Mira cómo lo llamas. Traición, culpa, vergüenza, miedo a perder. Nombrarlo ya lo hace menos difuso, menos capaz de dominarte por sorpresa. Segundo, escríbela. Pon en un papel la frase que la define. Si te resulta doloroso, hazlo en silencio o en voz baja. No hay necesidad de adornar ni de explicarte. Escribe y después, si quieres, dobla la hoja. Este es el primer gesto de exteriorización.
sacar del bolsillo del pecho algo que se ha quedado pegado. Tercero, respira con tu cuerpo. Coloca una mano en el pecho y otra en la barriga. Inspira 4 tiempos, retén 2, suelta en 4. Mientras lo haces, repite: suelto mi piedra hoy. No pretendas que suene grandioso. Hazlo con humildad. Di la frase en voz baja, con decisión. Repite 3 veces. Este acto simbólico tiene fuerza. El nombre, la respiración, el gesto. Es la primera piedra que sueltas. Cuarto, decide un gesto externo para soltarla. Algunas opciones: entierra el papel en una maceta, llévalo al agua y deja que la corriente lo lleve, quémalo con cuidado en una pequeña fogata simbólica, si es seguro hacerlo, entrégalo a alguien de confianza para que lo guarde por ti, o deposítalo en una caja de memoria que no esté pegada a tu pecho. Escoge lo que tu alma permita ahora. No hace falta heroísmo, hace falta honestidad. Quinto, comparte la carga con alguien. La comunidad es uno de los medios preferidos por Dios para traernos libertad. Busca a un amigo, a un líder espiritual, a un terapeuta. Si no sabes por dónde empezar, pregunta en tu iglesia, busca servicios de apoyo o escribe a alguien de confianza. Decir lo que pesa en voz alta reduce su capacidad para aplastarte. No tienes que hacerlo todo solo. Sexto, fija un compromiso pequeño y repetible. Una piedra a la semana. No te impongas un calendario imposible. Elige una práctica que puedas sostener. Escribir una vez cada 7 días, hablar con alguien una vez al mes, hacer una breve oración diaria donde repitas tu frase de liberación. La repetición vence a la intensidad. Séptimo, si sientes que la carga te supera hasta niveles que afectan el sueño, la comida o tus relaciones, busca ayuda profesional. La fe y la terapia pueden caminar juntas. No es signo de debilidad, es señal de que tomas en serio tu vida. Acompañamiento espiritual y profesional suelen ser la vía por la cual Dios rehace lo que la soledad desgastó. Quien te acompaña en este proceso no es un búho ni una metáfora, es la mano que se presta, la palabra que sostiene, la comunidad que organiza rituales de cuidado. Eso es lo que Dios hace cuando tu pasado te persigue. Te acerca claridad, te enseña a soltar, te acompaña en las consecuencias, no para castigarte, sino para salvarte de quedarte enterrado por tus propias memorias. Volvamos una vez más al bosque, porque su escena aún da lecciones. Tiempo después de la caída del pájaro dorado, muchas aves empezaron a llevar una piedra al río cada luna nueva. No eran piedras grandes ni a modo de penitencia, eran ejercicios de memoria. Una vez al mes sacaban una piedra del bolsillo y la dejaban ir. No pretendían olvidar, querían practicar la libertad. Con el tiempo, esos rituales se multiplicaron. Algunos colocaban las piedras en un mural de corteza como forma de honrar y aprender. Otros escribían con tinta el nombre del recuerdo y lo depositaban en la caja del roble. Y así, la comunidad del bosque, herida pero despierta, dejó de convertirse en espectadora de tragedias para ser guardiana de vida. Ese es un detalle importante. Dios no te suelta el pasado como quien tira un saco al arroyo. Dios te enseña formas de memoria que nutren. La memoria, bien ordenada, es combustible para la gratitud, no cemento para la presión. Y para ordenar la memoria necesitarás práctica, manos amigas y a veces la experiencia dolorosa que te convierta en dispuesto a cambio. Nadie elige la pérdida, pero la pérdida puede, bajo la ternura adecuada, transformarse en enseñanzas que salvan a otros. Quiero ahora ofrecerte una guía breve y práctica que puedes retomar cada vez que sientas que el pasado vuelve a tironear tu vuelo. 1. Detente. Cuando notes la presión en el pecho, respira 2 veces y nombra la emoción. 2. Pregunta, ¿qué recuerdo quiere hablar ahora? 3. Escríbelo, nómbralo, dale una medida. ¿Es una piedra pequeña, mediana, la que parecía fundacional? 4. Realiza un gesto externo de suelta. Escribir, enterrar, arrojar simbólicamente, dar a un amigo. 5. Llama a alguien si lo necesitas, si no, regálate 5 minutos de silencio y una canción que te calme. 6. Repite la frase, suelto mi piedra hoy.
7. Celebra el acto aunque sea con un suspiro de alivio. No pretendo que estas indicaciones borren años de dolor. Lo que ofrezco es una práctica que, repetida, hace agujeros por donde puede entrar la vida nuevamente. Antes de cerrar quiero que escuches, como en la escena final del bosque, la voz serena del búho. No te pido que abandones tus heridas, te pido que las pongas en un lugar donde no te maten. La vida que te fue dada merece ser vivida con ligereza. La memoria es santa, el peso no lo es. Y ahora, lector, si hay algo en tu pecho que pesa y puedes soltar hoy, aunque sea un cuarto de su carga, te invito a hacerlo con un gesto concreto en este minuto. Respira, nombra la piedra, di en voz baja, suelto mi piedra hoy, y haz lo que puedas para simbolizar esa suelta. No por mérito ni por rapidez, por necesidad y por amor a la vida que todavía late en ti. Si te sientes listo para comprometerte con este pequeño acto, escribe en los comentarios la frase «Suelto mi piedra hoy». Que esas palabras no sean una fórmula vacía, sino un sello de inicio. Y si este mensaje te ha tocado, si crees que a alguien más le puede ayudar, compártelo y suscríbete al canal para que sigamos construyendo un espacio donde aprendamos, paso a paso, a soltar lo que nos hunde y a guardar lo que nos nutre. La parábola del pájaro dorado terminó con un dolor que nadie quería. Terminó también con una comunidad que aprendió. Lo que Dios hace cuando tu pasado te persigue es ante todo hacerse presente en la verdad, en la invitación y en la compañía. No es un borrador que anula la historia, es una mano que te ayuda a reescribirla desde la libertad. La vida te dio alas, búscalas, úsalas.